Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Y vamos a hablar esta noche el poder de la fe. La salvación es por la fe. Y aquí nos habla de la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Usted y yo debemos de estar seguros que somos salvos, porque la salvación es por la fe. La fe en el sacrificio de Cristo y no por las obras de la ley. Algunos conocemos la salvación por la fe, pero de repente queremos mezclarla con las obras, o queremos vivir a través de las obras. Y por eso hay personas que están en la iglesia pero no tienen seguridad que son salvos, porque piensan que la salvación se alcanza por cumplir la ley o por portarse bien, como por años nos enseñaron esta herejía. Porque nadie va al cielo por portarse bien. Al cielo se va por creer en Jesucristo. Pero esto hay que tenerlo claro, hay que estar seguro de esto. Si ya Dios nos ha aceptado como sus hijos, no hay manera que usted y yo podamos dejar de ser hijos de Dios. Puede ser que la gente nos cierre las puertas, pero Dios no cierra las puertas a nadie. Dios va a seguir trabajando en la vida de nosotros. Y lo que hoy en día muchos que predicamos, ¿verdad? Hablamos de un montón de cosas que quizás ni nosotros vivimos. Y es por ello que la gente se frustra. Es por ello que la gente se aleja. Porque hablamos de una falsa santidad. Una santidad que nadie vive. Así que vamos a tratar de ver acá en la Biblia, para que usted tenga seguridad de que es salvo. ¿Cuándo somos salvos aquí? Seguro. Y nadie lo debe hacer dudar. Nadie lo debe de hacer, ¿verdad? Pensar que usted no es salvo. Usted diga, yo soy salvo porque creo en Jesucristo y en su sacrificio. Los mandamientos, la ley, nadie las cumple. Y el que pretenda vivir bajo la ley, dice, deberá cumplir todo. Y nadie lo cumple. Así que vamos a leer todo, si lo tiene me dice amén. Dice la palabra, dice, ¿qué pues diremos? A ver, léalo conmigo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dice entre signos de interrogación, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Padre, bendice tu palabra, danos sabiduría, ilumínanos para entenderla, pero por sobre todas las cosas guardarla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos anteriores de Romanos, recuérdense que es el apóstol Pablo quien escribe esta carta, aclarando a los judíos que la salvación es por la fe en Jesucristo, porque los judíos rechazaron al Mesías, y hasta el día de ahora los judíos siguen salvándose por la ley. Por cumplir la ley, cumplir la ley. Y la ley no solo son los 10 mandamientos, sino que habían 3 clases de leyes en el antiguo tiempo o en el tiempo de Israel, o todavía los judíos o el judaísmo enseña estas leyes. Eran leyes rituales, leyes civiles y leyes morales. A ver, diga conmigo, leyes rituales, leyes civiles y leyes morales. Las leyes rituales terminaron, las leyes civiles también,
Y las leyes morales son los 10 mandamientos. Sin embargo, los 10 mandamientos no son un requisito o lo que alguien debe de cumplir para ser salvo. El joven rico preguntó a Jesús, le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y Jesús le dijo, ¿verdad? Los mandamientos tiene. Dice, yo los he guardado desde mi niñez. Pero luego el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dádelo a los pobres. Y dice que el joven rico se fue triste porque él era ambicioso al dinero. Y abro un paréntesis ahí, ¿verdad? Diga conmigo paréntesis. El Dios de hoy en día es el Dios, el dinero, por el cual muchas personas dejan al Dios verdadero, el Dios con una D pequeña, ¿verdad? Y es el Dios que desvía a muchos de la fe. Sin embargo, el joven rico no cumplió con el primer mandamiento. Él decía que los había puesto todos en práctica, pero el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo era vender las riquezas y darlas y ayudar al prójimo. Sin embargo, el joven rico dijo no. Mejor dice que se fue triste. Sin embargo, nadie puede ser salvo por cumplir estas leyes. Para el tiempo de los judíos, de los fariseos, al tiempo de Jesús, ellos tenían 613 leyes, además de los 10 mandamientos. Y ellos querían enseñar estas leyes. En algún momento le dieron más validez a las leyes que a los mandamientos. Y dice que estaban los discípulos comiendo sin lavarse las manos, y los fariseos se enojaron. Y Jesús les dijo, ¿verdad? Ustedes invalidan el mandamiento por las tradiciones, porque ellos tenían 613 leyes, aparte de los 10 mandamientos. Pero mis hermanos, solamente los 10 mandamientos nadie los puede cumplir. Allí nadie, allí topamos todos. Si nosotros nos examináramos por los 10 mandamientos, ahí ya no pasamos. Como los que van a hacer el examen de licencia, ¿verdad? No lo pasan. Y van las 2, 3, 4 veces, no lo pasan. Así estaríamos con los 10 mandamientos, no lo pasamos. No lo pasamos. ¿Por qué? Porque en alguno de esos mandamientos fallamos. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros no somos salvos por las obras de la ley. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. Por la fe en Jesucristo. Ahora, si Cristo nos ha aceptado como sus hijos, Él desde que comienza la obra la terminará hasta el día que Él vuelva. No hay manera que alguien que ha sido salvo genuinamente vuelva atrás. Y si vuelve atrás, regresa. Así que usted lo que debe tener es seguridad de que es salvo. A pesar que nos equivocamos, a pesar que nos confundimos, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? ¿Quién no se equivoca en la vida cristiana? Todos. Lo que pasa es que algunos no se nos nota. Lo que pasa es que algunos no lo reconocemos. Lo que pasa es que algunos lucimos que somos bien santos. Y por eso nos llevamos sorpresas. Porque nosotros, la iglesia del tabernáculo y la iglesia bautista, es más práctica, más realista. Pero cuando uno aparenta una santidad tan grande y de repente se lleva sorpresas. Cuando de repente vemos que aquella persona que luce tan santa, tan entregada, también tiene errores. También tiene un gran carácter bien difícil. También dice algunos hasta malas palabras. También se enojan. También tienen odio. También tienen envidia. También tienen rencores. También tienen raíces de amargura. Es cierto, no toman, no fuman, no hacen drogas, pero hay un montón de cosas. Sin embargo, esta gente luce, ¿verdad? Y quisiéramos imitarlos. Pero cuando nos damos cuenta, la vida cristiana y la vida espiritual es más ser realista. Diga conmigo, realista. Yo estoy luchando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque quiero ser mejor. Pero todavía tengo áreas que debo de que Dios trabaje en mí. Pero eso no me limita mi seguridad de que soy salvo. De que yo conozco al Señor. A pesar de mis errores, sé que lo conozco. Porque me doy cuenta que me equivoco.
Porque yo antes de no conocer a Cristo yo hacía lo malo y no me sentía mal. Pero ahora cuando hago algo que no es correcto me siento mal. Y por eso me arrepiento. Sin embargo, ese es un proceso. Ahora, aquí tenemos dos grupos. Tenemos los gentiles, diga conmigo los gentiles, y tenemos los judíos. Los judíos que estaban supuestos a reconocer a Jesús como el Mesías, porque eran conocedores de la Escritura, eran portadores de la ley, rechazaron al Señor. Porque ellos iban, dice la palabra bien claro, está diciendo Pablo, iban tras la justicia, pero tras las obras. Sin embargo, dice el versículo 30, véalo conmigo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, diga conmigo gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los que no somos judíos. Aquí no hay ningún judío, aunque algunos lucen. El otro día entró un hermano bien barbado, ¿verdad? Pero la barba no significa que es judío. Ni tampoco porque es pequeño, porque los judíos son pequeños de estatura, no crea que son grandes trancas, ¿verdad? Son pequeños, parecen a los salvadoreños, a los guatemaltecos, son bien altos, ¿verdad, hermana? O parecen a los asiáticos. Usted ve el montón de asiáticos, grandes hombres así, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no? Sin embargo, mire, dice ahí, ¿qué pues? Diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por la fe. Aquellos que no tenían conocimiento de la Escritura, aquellos que no tenían la Escritura y que no eran religiosos. Cuando viene Cristo, hace el sacrificio. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, les predica el Evangelio y los gentiles creen en Jesucristo y alcanzan la justicia que es a través de Jesús. Y son salvos. Sin embargo, todos los judíos que venían, ¿verdad? Con el conocimiento de la Escritura, rechazan a Jesús y siguen creyendo que pueden ser salvos por cumplir la ley. Y más abajito dice Pablo, la ley termina en Cristo. La ley solamente apuntaba a Cristo. La ley solamente era, dice la Biblia, el ayo que estaba cuidando antes que viniera Cristo. La ley no salva. La ley solamente estaba anunciándonos a Jesucristo. Y por eso dice que la ley se cumplió en él. Porque la ley era figura, la ley eran mandamientos, pero todo era proyectado, direccionado a Cristo. Entonces dice Pablo, aquellos que no teníamos conocimiento de la ley, vino el Evangelio, vino Cristo, se nos predicó a Cristo y creímos en él. Y somos salvos. Y somos justificados ante Dios por Jesucristo y no por la ley. Porque nosotros no conocimos la ley. Porque nosotros no nos crecimos, para ponerlo en los tiempos de ahora, no nos crecimos en una iglesia. Yo no nací en una iglesia, yo no me crecí en una escuela bíblica. Imagínense qué duro será que alguien que nació en la iglesia, creció en la iglesia y termina perdido. Alguien que ni nació en la iglesia, ni creció en la iglesia, y siendo ya un adulto, un tremendo pecador, diga conmigo pecador, malía como algunos que están aquí. Ya siendo adultos nosotros nos hablaron de Cristo, recibimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y somos salvos. Y aquel que se creció en la iglesia, que se creció conociendo la Biblia, no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque el solo conocimiento de la Biblia nos salva. Hoy en día ya hay gente que conoce más de la Biblia que nosotros. Hay gente que se sabe toda la Biblia de memoria, pero no son salvos porque no son creyentes. Entonces venimos nosotros de ser malos y nosotros no íbamos rumbo a la justicia según la ley, sino que íbamos rumbo al infierno. Pero conocimos a Cristo, Cristo nos perdonó y nos salvó. Por eso hoy en día algunos jóvenes que se crecieron en la iglesia quieren ir a probar el mundo. Quieren saber qué es lo que hay en el mundo. Quieren saber qué son los bailes, qué son tomar la cerveza, qué es andar allá. Quieren saber.
Nosotros, como ya venimos cansados de eso, ya no queremos. Ya nosotros ya sabemos qué es eso. ¿Y qué es eso? Aburrido. No tiene eso, no tiene en el momento, pues se toma un par de cerveza, anda medio así patudo, dicen, ¿verdad, hermanos? Medio contentón. No le voy a preguntar aquí, porque hay varios que tienen talla que han tomado antes y todavía. Así vi un hermano allá, ¿verdad? Que un día le decimos a una hermana, mire, el otro día lo vimos tomando al hermano. Si se le nota en la cara, me dijo. No, son mentiras, hermano, estamos bromeando, le digo yo. Sin embargo, ya sabemos eso. Imagínense qué tremendo será, ¿verdad? Porque nosotros venimos, pero somos salvos. Y es lo que la gente no comprende. La gente dice, ¿cómo puede ser? Si ese era un gran malo y hoy dice que es salvo. Porque no creen en el perdón de Dios. Nosotros creemos en el perdón de Dios. ¿Cómo creemos? Por la fe. Si aquí viene un asesino malo, lo que sea, se arrepiente, Dios lo perdona. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para cuántos? Para todo aquel que en Él cree. Para que no se pierda en el infierno y tenga vida eterna en el cielo. ¿Qué le parece? Eso es lo que la gente no comprende. Y es ahí donde nos confundimos, porque mucha gente hoy en día es religiosa y apuntan como que van rumbo a la justicia según la ley, pero no conocen a Cristo. Porque piensan que por ser buenos, que por ser religiosos, que porque van a la iglesia, porque cumplen con esto, van a ir al cielo. Nadie va al cielo por nada de lo que haga. La única manera de ir al cielo es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que salva. La gente puede hacer lo que sea, no puede ir al cielo por lo que haga. Mire, es que yo hacía esto, yo hacía lo otro. Yo me acuerdo cuando estaba joven y andábamos cargando el santo entierro. ¿Cuándo se acuerdan, hermanos? Yo cargaba el santo motor. El gran motor. Y los que iban conmigo iban zapatones. Y por allá sacaban la botella y echaba el trago, pues. Pero no salva eso. No hay salvación, porque esas son cosas que el hombre hace. Y nada que el hombre haga lo lleva al cielo. ¿Qué es lo único que nos lleva al cielo? Lo que Cristo hizo. Lo que Él hizo en la cruz nos salva. Por eso dice aquí hay algunos que lucían que iban, los que no íbamos camino a la justicia, terminamos siendo salvos. Y los que iban supuestamente rumbo a la justicia, terminan sin Cristo. ¿Cuánta gente hoy en día es religiosa? No, yo no quiero nada con Cristo. Es que, mi hermano, no estamos hablando de religiones ni ser religioso. Estamos hablando de ser salvos. Y por eso dice el versículo 31, mire qué importante. Hay gente que luce como que va rumbo al camino de la justicia porque lucen como que son buenos. Pero quiero decirle que el infierno está lleno de gente buena, pero gente que rechazó a Jesús. El cielo está lleno de gente que era mala, pero que creyó en Cristo. ¿Qué le parece? Se llevaron el premio, porque fueron malos, pues se arrepintieron. Pero allá en el infierno hay un montón de dice, si yo no le hago nada mal a nadie cuando uno evangeliza. Yo no tomo, no fumo. Si yo no estoy preguntando si tomo y fumo. Qué lástima que no probó, le dice, ¿verdad? Si con eso nadie es salvo. Si Dios no le va a preguntar, ¿no tomaste? ¿Puede entrar al cielo? No. ¿Qué van a preguntar allá? ¿Creíste en Jesucristo? Y dice el versículo 31, más Israel, hablando de Israel como nación de los judíos, dice que iban tras ¿qué? Tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos que lucían como que iban a ser los que son salvos, y como hasta hoy en día conocemos que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Pero en el tiempo de la gracia, los judíos han rechazado al Mesías. En el tiempo de la tribulación y después de la tribulación, Jesús viene por los judíos. Después de la tribulación, el Señor viene a establecer un reino milenial y Él viene por los judíos. Pero en el tiempo de la gracia que hoy vivimos,
ellos han rechazado al Señor. Ellos, los que lucían que iban camino a conocer la salvación, hay un grupo que se llama judíos mesiánicos, son salvos. Ellos reconocen al Mesías que ya vino como el Jesús que esperaban, pero la gran mayoría de ellos dicen que Jesús no es a quien ellos esperaban. Ellos siguen esperando todavía al Mesías, porque Él vendrá como ellos lo esperaban o como lo esperan. Ellos no creyeron que ese Jesús humilde que vino, que entró en un pollino de asno o en un burrito, es el Jesús que ellos esperan. Ellos esperan uno que venga en un caballo blanco como entran los reyes, así como Él volverá, se dice Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? Dice que volverá en un caballo blanco y que en su muslo derecho dice Rey de reyes, Señor de señores. Eso será para el tiempo después de la tribulación. Ya no aquel Jesús humilde. Ahora Él viene a regir con vara de hierro las naciones. Hoy Él ya no viene a preguntar si quieres creer en mí. Él viene a ser como Él es el que manda. Ya no habrá opción. Hoy en la gracia es cuando la gente, ¿verdad?, se le pregunta, ¿quieres o no aceptar a Cristo? Sin embargo, hay gente que luce como que va por el camino correcto, pero va por el camino equivocado. Hay gente que luce que son más religiosos que los cristianos, pero por ser religiosos no se salvan. Hay gente que luce, ¿verdad?, como que es más buena que los cristianos. Hay gente que dice, ¿y si yo soy mejor todavía que ellos? Mire, aunque sea mejor, si no tiene a Cristo, no va para el cielo. Y aunque nosotros luzcamos que no somos los mejores, pero si tenemos a Cristo, vamos para el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo salva. Cristo salva, seguro. Ahora no me venga como la gente que allá afuera anda en el mundo haciendo lo que quiere, dice, y usted le pregunta, ¿usted es salvo? Sí. No, estamos hablando de alguien que nació de nuevo y alguien que sigue a Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. ¿Qué es ser un cristiano? Seguidor de Cristo. Porque allá afuera hay un montón de gente que usted le pregunta, ¿usted es salvo? Sí, dice, por la fe. Pero la fe, dice Santiago, que debe dar obras. No que porque cumplo las obras de la ley soy salvo, sino que después de ser salvo, Dios va a trabajar en nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es seguir al Señor, adorarlo, servirlo, lo que hacemos nosotros. Sin embargo, dice el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Mas aquellos que van tras una religión, que lo que están es siguiendo mandamientos de hombre, no alcanzaron la salvación. Y aunque lucen religiosos, aunque lucen que pertenecen a una religión, aunque lucen, ¿verdad?, que son buenos, aunque lucen mejores que otros, no importa. Nadie se salva por guardar una ley. Es Jesús en la vida de nosotros, dice el verso 32, muy importante, dice ahí. A ver, mire lo que dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como ¿qué? Como por obras de la ley. Si tú a la salvación le agregas obras, no hay salvación. Cuando a ti te dicen vas a ser salvo si haces esto, si haces lo otro, si no haces esto no eres salvo. ¿Cuál es lo único requisito para ser salvo? Fe en Jesucristo. Todo aquel que en Él cree, el que cree en Él hay un nuevo nacimiento, es un seguidor de Cristo y es salvo. ¿Y qué con nuestro comportamiento? Es un trabajo de Dios en la vida de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Nadie, hermano, aunque lleve años en el Evangelio, podrá decir, yo he llegado a un nivel espiritual donde ya no necesito cambiar. Todos necesitaremos cambiar hasta que Cristo vuelva. ¿Alguien dice amén? Yo me alegro con eso, hermanos. Porque si no he alcanzado la madurez o el donde yo debería estar, yo sé que Dios va a seguir trabajando. Y los versículos anteriores a eso dice que habla de la seguridad de la salvación. Dice, podrá decirle, dice como el barro al alfarero, no hagas esto conmigo. ¿Cómo que no? Si Dios es el que manda.
Y Él nos va a seguir cambiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva. Y como Él ya nos tomó en sus manos, no nos va a dejar. Así que yo me alegro porque la gente dice, no es que yo por una media cosita ya no soy salvo. No, Dios está trabajando. Y nadie, porque el día que Cristo venga, mire, yo el día que Cristo venga voy a estar en santidad. Vendrá cuando nadie lo espera. Nosotros somos santos por la postura, porque Cristo nos ha santificado. Pero cuando Cristo vuelva, usted nos va a agarrar de sorpresa. Digo, no de sorpresa, porque la iglesia lo espera. ¿Cuánto lo esperamos? ¿Amén o no? Sin embargo, el que dice, el día que yo me muera, voy a estar limpio de pecado. ¿Quién sabe? Si usted se puede, yo me puedo morir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros cada día nos ponemos a cuentas con Dios, porque todos los días le fallamos, hermano. ¿Amén o no? Usted no puede decir, hoy no le he fallado a Dios todo el día. Mire, santo. ¿Cómo no? ¿Ya mintió? ¿Ya pecó? La Biblia dice que el que dice que no es mentiroso ya pecó. Dice el que dice que no peca, miente. ¿Con qué peca uno? Con la mirada, con el pensamiento, con un montón de cosas. Usted dice, yo me voy a quedar encerrado en la casa para no pecar. Allá dentro del cuarto peca, con el teléfono en la mano viendo el Facebook. Entonces, ¿es pecado ver Facebook? No, es pecado lo que usted mira. ¿Ah? Ese galanote que está ahí. Mis hermanos, pero la Biblia dice que ellos iban tras una ley, tras cumplir obras. Y cuando un cristiano se mete en esa, que hay un montón de cristianos hoy en día metidos en esa cosa del perfeccionismo, Dios no puede trabajar en nosotros. Porque cuando yo quiero ser perfecto, el perfeccionismo soy yo, no es Cristo. Porque la Biblia dice que el Señor, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No está bajo una presión, ¿verdad? Voy a cambiar esto, voy a cambiar otro, voy a cambiar aquí. Y al final no cambia nada. Deje que Dios trabaje en la vida de usted. Y por eso dice la palabra, en el versículo, porque iban tras ella no por fe, sino como que por obras de la ley. Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Para los judíos, Jesucristo es una piedra de tropiezo. ¿Por qué tropiezan en Él? Porque no creen en Él. Ellos tienen la ley apuntaba a Cristo, pero ellos rechazan a Cristo. Ellos quieren seguir cumpliendo las leyes. Y más abajito lo dice. Y esto, mis hermanos, cuesta un poquito explicarlo y creerlo. Hay gente que usted nunca la va a hacer comprender que la salvación es por la fe. Hay gente que querrá seguir viviendo bajo la ley. Que querrá seguir diciendo, si yo no me porto bien, si yo no hago esto, no soy salvo. Y ahí va a quedarse viviendo. Yo me acuerdo de unos hermanos cuando yo recién acepté a Cristo, me estaban enseñando la doctrina de la salvación. Y de portarse bien, y que tenés que portarte bien, y que te tenés que portar bien. Y yo me acuerdo que ellos me rentaban un cuarto, mira. Y me decía el muchacho, vos te encerrás a ver qué mirás ahí. Y yo le decía, el león juzga por su condición. El león juzga ¿por qué? Él estaba midiéndose lo que él viera si él estaba dentro de un cuarto solo. Y yo le digo, pues yo primero no te tengo que dar cuentas a ti. Segundo, sos metido, le decía yo. Tercero, ni me estás ayudando, porque vos tenés años en el evangelio y no has cambiado. Tenía como 20 años de ser cristiano y todavía echaba la cerveza. Y me quería a mí discipular. Y me quería a mí enseñar. Yo no digo que no me puede enseñar, pero el ejemplo que me daba no era el mejor. Y bien cerrado, ¿verdad? El chamaco cerrado. Y días más tarde, la mujer le fue infiel. Con el hermano del pastor de la iglesia. Cerrados. Y de tan cerrados y de tan santos, que terminaron cayendo en el adulterio. Porque el que se la lleva de cerrado, de santo, 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 de allí,
y va y no mete una mano, mete todas las patas de un solo. Cero música mundana, cero música. Y va y de un solo se pone a tranca, pues. Sin embargo, la vida, hermano, no se sofoca. Estaba viendo una prédica del pastor general hace poco. No sofoque la semilla, hombre. Nosotros queremos que la gente a la fuerza dé verdad frutos. Deje que Dios trabaje. Nosotros hemos visto, mire, con el tiempo, cuando uno sofoca a la gente no fructifica. La gente quiere mostrar frutos que no tiene. Pero cuando la gente en su tiempo correcto, dice el Salmo 1, dice que el árbol que está pegado a la corriente da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Cuando algo es de Dios, permanece. Cuando alguien lo hace por agradar a alguien, no permanece. ¿Sabe dónde lo hemos visto? En el servicio. Yo me da gusto ver, ¿verdad?, que los hermanos están motivando al otro que sirva. Y uno allá anda queriendo sofocar la semilla. ¿Y hasta cuándo, pues, hermano? ¿Y cuándo pone un uniforme? ¿Y cuándo? Deje que Dios trabaje, hombre. Si ya bautizó, ¿verdad? Vámonos, hermano. Está bueno, no está mala la intención, pero no es como cuando es genuino, ¿verdad, hermanos? Cuando él viene hasta de azul y blanco ya, del PCN. Aquí estoy, pastor, dispuesto a hacer lo que sea. Ese es bueno, mire, solito dio fruto. Se le sembró la semilla, se tomó su tiempo y de repente fructificó. Pero aquel que se sofoca, ¿verdad, hermano? Y que uno quiere que dé frutos a la fuerza, no funciona así. ¿Cuántos han sembrado alguna vez un árbol en su casa? Yo le conté que compré, llegué a donde vendían árboles y voy viendo un árbol de aguacate, con unos grandes aguacates, hermano. Wow, dije yo, qué árbol más bueno. Ese me llevo, le dije a Roxana, ¿verdad? Y al llegar a la casa lo sembré y se le cayeron los aguacates, los llevaba pegados. Nunca dio nada. Me engañaron. Y se secó el árbol, mire, yo tan enojado lo corté, hermano. Eso predicamos el domingo en la mañana. ¿Cuántos vinieron el domingo en la mañana? Dice que cuando el Señor viene y no haya fruto, lo corta. ¿Y en quiénes no halló fruto el Señor? En los religiosos no halló frutos. En los fariseos él no halló frutos. ¿Qué halló? Apariencia. Ay, sí, dice que oraban en las esquinas. Apariencia un montón. Frutos no halló el Señor. Porque el primer fruto, que era el amor, no lo practicaban. Entonces vine yo, corté el árbol, ¿no? Hermano, mire, unos días más tarde y viene de regreso naciendo. Nació de nuevo. Yo dije, este va a dar fruto porque este ya tiene el nuevo nacimiento. Yo estaba en sentido espiritual. Nunca dio nada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Dice la palabra, el versículo. Dice ahí, el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino porque dice, como por obras de la ley. Pero tropezaron, porque ellos pensaban alcanzar la salvación por obras. Y dice el versículo 33, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y roca de ¿qué dice? De caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Eso está en Isaías 28:16. Isaías 28:16. Para los judíos, ¿qué es Jesús? Una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque no es que el Señor le está diciendo, mire, toda la ley está mala. No, toda la ley se cumple en Jesús. Pero como ellos rechazan al Señor, ellos quieren seguir con la ley. Quieren seguir pensando que cumpliendo la ley, como hasta hoy en día hay algunos que están hasta haciendo sacrificios. Y hay cristianos que están siguiendo estas enseñanzas y están desviándose de la fe. ¿Y cómo terminan? Confundidos. ¿Cómo terminan? Perdidos, hermano. Hay un solo camino. Hay un solo camino al cielo. Ese camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. No hay donde perderse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué debo de hacer yo? Comprendamos el Antiguo Testamento, que era una figura de lo que sería el Nuevo.
¿Y qué seguimos nosotros? Creemos en el Antiguo Testamento como una figura, se cumplió en Cristo todo, pero ¿quién es el personaje principal? Jesucristo. Él lo hizo todo por mí. ¿Qué voy a hacer yo? Creer en Él, seguirlo, y no me pierdo. Sin embargo, hay gente que encuentra tropiezo. ¿Por qué? Porque quiere seguir creyendo que la salvación es por obras, por obras. Por obras. Y hay iglesias que se van hasta el extremo de decir, si no hablas en lenguas angélicas, no eres salvo. Eso es obras. 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 ¿Qué son las lenguas? Un don del Espíritu. ¿A quién se las da? A quien Él quiere. ¿Quién tiene ese don? A quien el Espíritu se lo dio. No a aquel que está hablando cosas que ni entiende, o que está pretendiendo tener. Si usted o alguien dice una palabra con su propia intención, no es del Espíritu. Porque el Espíritu habla cuando Él quiere. Tan sencillo, hermano, no hay donde perderse. Pero la gente le dice, usted tiene que hablar, usted tiene que hablar. No me sale. Yo no quiero blasfemar contra el Espíritu. Si sale, sale. En la adoración privada, la iglesia bautista, que dice, porque Pablo dice, nosotros aceptamos lo que la Biblia dice. Si la Biblia habla del don, aceptamos. En la adoración privada, hágalo. En la adoración pública, ¿por qué? Porque nadie entiende. Y prefiero hablar, dice Pablo, palabras que se entienden a una lengua que nadie entiende. Sin embargo, ¿qué te quiero decir? Hay gente que quiere seguir con una inseguridad en la salvación. Te aseguro, hermano, te aseguro, soy salvo si Cristo viene, yo me voy, si yo me muero, voy con Cristo. ¿Y usted cree que cumple la ley? No, yo no puedo cumplirla. Pero para eso Cristo la cumplió. Él murió en la cruz por mí. Yo creo en Él y Él me lleva al cielo. Ahora vea lo que dice el versículo del capítulo 10, versículo 1. Dice ahí, aquí hay algo muy importante. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación. No sé cuántos ven noticias aquí, hermanos. ¿Alguien ve noticias aquí? Yo que no tengo televisión y veo noticias, estoy más informado que usted. ¿Cuántos saben, verdad, hermanos, que Estados Unidos, eso nos lo contó el hermano que vino la vez pasada, el pastor, el presidente de Estados Unidos, nuestro presidente, Barack Obama? ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Aquí vivimos, pues. Él estaba dando las espaldas a Israel. Pero hoy, hace unos días, ahora, aparece, ¿verdad?, el primer ministro de Israel con el Congreso. Él vino acá a buscar apoyo porque Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. Pero el presidente fue y se tomó una foto con el presidente de Irán. Sin embargo, ¿qué te quiere decir? La Biblia dice, nosotros, ¿por qué somos amigos de Israel? La iglesia, ¿por qué se llama así? Por promesas bíblicas. Por amar el pueblo de Israel, de donde viene Cristo, somos bendecidos. Pero solamente por creer en las promesas. Nosotros no tenemos nada que ver ni con cosas políticas, nada de eso. El otro día estaba ahí, dice un hermano, es que son locos, aquí hay que quitarlo porque no sé qué. Mire, ya por años han estado en la iglesia del Tabernáculo en Estados Unidos, nunca ha pasado nada. Dios va a cuidar así como cuida, ¿verdad?, de su pueblo. Sin embargo, aquí dice, ¿verdad?, que los judíos, Pablo dice, mi oración es para que ellos crean, que sean salvos, que crean en quién, en el Jesús que ya vino, en el Jesús que murió en la cruz y resucitó. Por eso Pablo dice, yo estoy orando por ellos. ¿Cuántos oramos por Israel? Para que Dios los bendiga, los proteja, lo que dice la Biblia. Porque cada día Israel, los judíos tienen más enemigos. Lo que dijo el presidente, dice ¿verdad? Presidente de Irán, dice que los judíos deben de desaparecer del mundo. Todos los judíos. Ese es el odio que tiene este hombre en contra de esta nación. Dice, debe de desaparecer. Ahora, todas estas son cosas, consecuencias, porque los judíos rechazaron al Señor. Lo rechazaron. Sin embargo, Pablo dice, yo sigo orando por ellos, para que ellos sean salvos. Si nosotros lo traemos esto a la vida de nosotros, a la práctica, ¿qué sería? Nosotros oráramos
por alguien que se creció en la iglesia y que no conoce a Cristo, para que sean salvos. ¿Sabe usted que muchos de estos cantantes hoy en día se crecieron en las iglesias, incluyendo Elvis Presley? ¿Cuántos conocieron de Elvis Presley? Los que pasan de 40. ¿Cuántos conocen a un muchacho que canta, aquel que se llama Daddy Yankee? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama la música que él canta? Reggaetón. Y hoy hay reggaetón cristiano. ¿Cuántos conocen a Don Omar? Don Omar era predicador. Se casó por la iglesia cristiana, Don Omar. ¿Alguien sabía eso? Amén o no. ¿Cuál sería nuestra oración por estos jóvenes? Ellos, allá en Puerto Rico, Daddy Yankee cantaban en el coro de una iglesia. Ahora andan lejos de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál sería nuestra oración para que sean salvos, sí o no? Elvis Presley cantaba en un coro de la iglesia bautista. Pero ellos, ¿qué pasó? Se desviaron. Nunca conocieron al Señor. ¿Y qué les ofreció? Lo que el diablo le ofrece a la gente. ¿Qué le ofreció? Los reinos de este mundo. Y ellos prefirieron los reinos de este mundo que a Cristo. La fama, la fortuna. Pero eso sería nuestra oración. Yo conozco hijos y por eso yo le digo esto con mucho cuidado y me da pena y preocupación. Hijos de pastores no quieren nada con el evangelio. Hijos de pastores no quieren nada con el evangelio. ¿Cuál sería nuestra oración por ellos? Que sean salvos. Amén o no. ¿Verdad que es triste ver a alguien que se creció en la iglesia y allá verlo en el mundo? Jovencitos que están aquí en la iglesia, que están nacidos aquí, qué triste sería verlos allá en el mundial, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es nuestra oración? Para que sean salvos. Eso era lo que estaba diciendo Pablo. Si ustedes conocen la ley, conocen la escritura y están rechazando al Señor, ¿no creen ustedes? Dice que ustedes serían los primeros en aceptarlo. Pero no, los gentiles son los que lo están aceptando, dice el versículo 2. Porque yo, dice, les doy testimonio de que tienen, ¿qué dice? Celo de Dios. Pero dice, pero no conforme a ciencia. Los fariseos tenían celo de Dios, aparentemente, dice el 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, nos han sujetado, ¿a qué dice ahí? A la justicia de Dios. Ellos estaban queriendo justificarse ante Dios por su propia justicia. Hermano, que según mi criterio, yo estoy bien con Dios. Yo aparentemente, según lo que yo veo, yo estoy bien. Y ustedes el otro día predicamos aquí ese sermón, cuando no sé cuántos vinieron, cuando Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Quiénes dicen los hombres allá afuera que soy yo? ¿Quiénes dicen vosotros que soy yo? Pero ¿qué dice Dios? Según ante los ojos de los hombres, los fariseos, ellos lucían bien. Según su concepto de ellos estaban bien. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Y cuál es la justicia de Dios si no es que la gente crea en Jesucristo? Porque el único que justifica a las personas ante Dios es Jesús. Entonces no es ni porque la gente dice que yo soy bueno, ni porque yo pienso que soy bueno con lo que hago, es porque yo he creído en Cristo y Cristo me ha justificado ante Dios con lo que Él hizo. Por eso, mire, yo nunca se me olvida lo que un maestro enseñó. Dice, nadie llega a Dios solo. Cada vez que usted llega a Dios, Cristo va delante de usted. Nadie puede llegar a Dios solo. Por eso dice que Él es el intermediador. Él es el que está intermediando por nosotros. Yo llego a Dios por Cristo. Solo no llego. Solo no alcanzo la justicia. Ni por muy religioso que sea, ni por muy bueno que sea, no puedo. Los judíos pensaban que por su propia justicia
podían llegar, porque ellos, según ellos, cumplían con todas las leyes. Sin embargo, el Señor dice, no, el versículo 4, ahí terminamos, dice, porque el fin de la ley es ¿quién? A ver, léalo, esto es bien importante, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que, ¿qué dice ahí? Que en él cree. ¿Dónde termina la ley? O en Cristo se cumple la ley. El fin de la ley es Cristo. Después de Cristo ya no hay más la ley. Y ahora en día, hermano, ¿para qué están los mandamientos? Para bendición. El que guarda los mandamientos es bendecido, no para salvación. Es que para ser salvo hay que guardar los mandamientos. No. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? Creer en Cristo. ¿Qué sirve si guardo los mandamientos? Soy bendecido. ¿Cuánto queremos ser bendecidos? Hay que guardar las leyes. Para aquellos que están ahora sacando licencia de conducir, ¿sabe qué dice el Estado de California? Conducir no es un derecho, es un privilegio. Amén. ¿Y cuál es el privilegio? Que respeten las leyes. ¿Y qué es lo que debe tener cuidado? Que no hayan cámaras. Porque hoy hay cámaras y le toman foto y le mandan el ticket a la casa y allá usted sale sonriente, $500. Entonces cuando yo quebranto las leyes de Dios, ¿qué es lo que me van a mandar? Un ticket. ¿Y quién lo tiene que pagar? Usted y yo. Ay, yo no sé por qué me está yendo mal, dice el hermano. Ay, todo lo que anda haciendo. ¿Cree que no lo van a cobrar? ¿Se ha fijado que hay hermanos? Mire, todo está hablando con un hermano. Mire, que usted, mire, si rifaran aquí una leñateada, se la gana. ¿Y qué debo de hacer? Haga un análisis, hombre. Mire, a mí cada vez que me cae un leñazo, yo ¿por qué me están dando? ¿Qué ley he quebrantado? Yo soy sincero, yo sé por qué me están dando. Y cuando mi papá me daba, déle duro, pero de un solo, yo aguántoles. Pero hay cristianos que saben que andan haciendo sus cosas y todavía vienen a decir, como Job está siendo probado. ¿Cómo no? ¿Cuál Job? Mis hermanos, pero eso es acá. Y por eso Dios dice, ¿verdad? Que aquí nos ajustan las cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para el cielo. ¿Por qué vamos para el cielo? Por fe, no por portarse bien. Entonces aquel hermano, porque ya se pasó el ticket ahí, ya no es salvo de eso, ¿no dice? Sigue siendo salvo, Dios sigue tratando con él. Y Dios en su momento va a tratar. Y dice acá, la ley terminó ¿dónde? En Cristo, porque la ley solo era algo que apuntaba a Cristo. Venido Cristo, resucitado Cristo, enviándonos al Espíritu Santo, ¿dónde queda la ley? Para bendición. Y es más, nosotros obedecemos la ley porque Cristo está en nuestro corazón. Jeremías 31:33 dice, y haré, dice, un nuevo pacto, y pondré mis leyes ya no en una tabla, las escribiré en vuestros corazones. Cristo dentro de nosotros. Si Cristo no estuviera dentro de nosotros, nosotros no obedecemos las leyes de Dios. ¿Alguien dice amén? Y no así vivíamos, pues, sin leyes. Pero ahora que está Cristo en nosotros, tenemos respeto a Dios y respeto a las leyes terrenales. ¿Cuántos dicen que es correcto eso? ¿Amén o no? Así que mis hermanos, ¿qué podemos decir esta tarde? La fe es poderosa, porque es el único elemento necesario para ser salvos. La fe, creer en el sacrificio de Cristo y somos salvos. La santificación es un proceso, el cual el Espíritu Santo hará en todos aquellos que creen en Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra.